Este es el escritorio del despacho, bueno, debiéramos decir del laboratorio. Estamos hablando de un científico, de Santiago Ramón y Cajal. Es el despacho que tenía en su casa. Cajal fue, bueno, el científico más grande que ha tenido España, lo dice otro científico, Severo Ochoa. Fue el primer premio Nobel de la comunidad científica española. Cajal está realmente a la altura de Galileo, de Newton, de Darwin, de Einstein, tanto o más citado que cualquiera de ellos, y con ellos han modulado nuestra percepción del universo y de la vida. Y siendo muy importantes todas estas razones, la verdad es que rodamos este programa especial sobre Santiago Ramón y Cajal, bueno, por otros motivos. Cajal reunía en su momento las tres condiciones que son absolutamente indispensables para tener éxito, para triunfar. Primero, Cajal era un gran provocador. No le importó nunca cuestionar el conocimiento adquirido. Segundo, era íntegro y jamás escatimó esfuerzos para no dejar de serlo. Tercero, es el criterio del éxito el más importante, se lo voy a explicar en otro contexto. Bueno, el otro espacio es esta aula. Aquí Cajal explicaba histología a sus alumnos de medicina y lo hacía desde esta especie de púlpito. Cuentan las malas lenguas que Cajal llegaba, entraba en clase, subía aquí, se sentaba y permanecía en silencio durante 10 minutos. Luego decía, bueno, todos los que tenían que irse ya se han ido, podemos empezar. Y yo no me tengo que olvidar de decirles cuál era el tercer requisito, o es el tercer requisito para tener éxito, para triunfar en la vida. Cajal lo tenía clarísimo. Aprovechar al máximo las nuevas tecnologías del momento, algo que muchos científicos y no científicos todavía hoy desdeñan. Yo no sé si han visto alguna vez estos edificios antiguos que parecen modernos, por mucho tiempo que haya pasado. Bueno, Cajal era como uno de estos edificios. Véanlo. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Concluida nuestra labor, seremos olvidados como la semilla en el surco, pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes nos deberán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Podemos oír la voz de don Santiago en esta o en otras grabaciones que él mismo realizó experimentando con el fonógrafo. Tal era su pasión por lo nuevo que llegó incluso a descubrir el gramófono en 1898, al mismo tiempo que Edison. Cajal fue un ser curioso y apasionado, y hubiera destacado en cualquier campo porque tenía un cerebro privilegiado. Es su padre, don Justo Ramón, quien doblega al niño rebelde que es Santiago para que se sienta atraído por la medicina. Lo consigue. De joven sabe que no quiere vivir una vida vulgar, quiere vivir intensamente. Y acaba entregando buena parte de esa energía a la investigación científica, donde haya 1001 emociones.
Es el descubridor de la individualidad de las neuronas, a las que llama esas mariposas del alma. Y es tenaz, tozudo, persistente, perfeccionista en todo lo que hace. Puedes admirar su inteligencia. Yo creo que él mismo ridiculizaba su inteligencia, ¿no? Entonces, no somos nosotros los que potenciemos que él era inteligente o tenía un cociente intelectual altísimo. Nosotros somos conscientes de que su mayor valor es una labor de perseverancia a lo largo de toda la vida. Nace en 1852 en Petilla de Aragón, donde su padre ejerce de médico rural. Desde pequeño siente con fuerza dos atracciones, la naturaleza y la pintura. En la naturaleza se interesa por todo lo animado, desde las hormigas hasta los pájaros, de los que se hace un experto. Por la pintura tiene una auténtica pasión, aunque debe dibujar a escondidas de su padre. Don Justo ha decidido que su hijo va a seguir sus pasos y considera que pintar es perder el tiempo. Santiago es travieso y rebelde y mal estudiante. Su padre decide internarlo en Jaca para que acabe el bachillerato. Como no saca buenas notas, lo castiga durante un año sin estudiar y lo pone a ejercer de barbero y de zapatero. Parece ser que el joven Santiago aprende bien el oficio y acaba fabricando zapatos que causan la admiración de todos. Finalmente decide estudiar medicina en Zaragoza, donde su padre trabaja, además de como médico, como profesor de disección. La relación entre ambos sufre un cambio radical y el hijo aprende junto al padre a diseccionar el cuerpo humano. Asimismo, puede aplicar su vocación por la pintura en los estudios de anatomía. Se aficiona también a la filosofía y a la literatura. Hasta llega a escribir una novela de ciencia ficción, emulando a Julio Verne. Por si ello fuera poco, se pasa horas en el gimnasio. Le encanta trabajar la musculatura. En 1873, el gobierno decreta el servicio militar obligatorio y Santiago se incorpora al ejército en calidad de oficial médico. Al año siguiente recibe la orden de ir a la guerra de Cuba. En la isla tiene que hacerse cargo, en unas condiciones pésimas, de más de 200 enfermos de paludismo. Él mismo, mal alimentado y sin cuidados, enferma también, hasta que tienen que licenciarlo. La experiencia de la guerra y el desastre que supone para España le marca profundamente y acentúa su patriotismo. En 1877 se traslada a Madrid para obtener el título de doctor. Allí entra en contacto con la histología a través de uno de sus profesores, Maestre de San Juan. Al regresar a Zaragoza, se compra un microscopio y organiza un modesto laboratorio en casa. La visión del minúsculo le fascina desde el primer momento. Le parece que en lo pequeño ve la pintura del universo. Desde entonces, el microscopio será como una prolongación de su cuerpo. En 1878 intenta obtener las cátedras de anatomía de Zaragoza y Granada y fracasa en ambos intentos. Aunque las oposiciones están amañadas, él lo achaca a que carece del don de gentes necesario para seducir al jurado, porque es tímido y hosco y le cuesta hablar en público. Pero hasta ese rasgo de su carácter logrará dominar con su voluntad de hierro. Gana el cargo de director de los Museos Anatómicos de la Universidad de Zaragoza en 1879. Ello le supone enfrentarse de nuevo con su padre, que cree que debe dedicarse a la práctica clínica. El desencuentro se agrava porque Santiago decide casarse con Silveria Fañanás, a pesar de que se considera la boda una locura, porque el novio gasta todo su dinero en libros y material de investigación.
Con Silveria tendrán 7 hijos, de los que 2 morirán en la infancia. Una niña, Enriqueta, fallece con pocos años de meningitis. Santiago se pasa horas embebido ante el microscopio, aliviando así la pena por la enfermedad de su hija, que sabe que es mortal. La misma noche en que Enriqueta muere, él acaba de realizar uno de sus mayores descubrimientos científicos. Toda la vida Santiago recordará el contraste entre la dicha y el dolor de ese momento. En 1883 se trasladan a Valencia tras ganar finalmente la cátedra de anatomía descriptiva. En esa época el cólera hace estragos y Cajal se interesa circunstancialmente por la bacteriología. Como agradecimiento a sus estudios, la Diputación de Zaragoza le regala un microscopio Zeiss, el mejor de los modelos que existen entonces. Es en Valencia donde experimenta además con la hipnosis como terapia para la histeria. Allí se gana reconocimiento y fama entre los pacientes. Y aunque hubiera podido enriquecerse con ello, prefiere seguir con su línea de investigación sobre el tejido cerebral. Ha adquirido ya la conciencia de que tiene una misión científica que cumplir y a ella va a permanecer fiel. Posteriormente, Cajal se instala con su familia en Barcelona, donde trabaja en la recién creada Cátedra de Histología. Esta resulta una de sus etapas más fructíferas. En 1878 llega a algunas de sus conclusiones trascendentales, como la de la individualidad de las neuronas, que contradice la idea que la ciencia tiene entonces del cerebro. Las desavenencias con su padre aumentan, hasta el punto de que cuando don Justo muere, hace años que padre e hijo no se hablan. Pero Santiago reconoce la influencia que ha tenido en su vocación y en su carácter. Su padre le ha transmitido el amor por la medicina y le ha inculcado el valor de la perseverancia, aunque no ha podido ver la fama que alcanzará después su hijo. Más adelante, Santiago tendrá nietos. También él les legará algo de su personalidad. No era un abuelo cariñoso así, el abuelo ese que está con los nietos, no, porque él era un hombre que vivía, como si dijéramos, no sé, en otra dimensión, siempre, porque su cerebro no estaba ocioso nunca, siempre estaba pensando, y si veía una cosa estaba sacando conclusiones. O sea, era un hombre y era más bien solitario, pero yo le hacía gracia y le entretenía y le gustaba mi compañía, le gustaba mucho andar y salíamos al campo, y a veces, como le interesaba todo, pues veíamos un hormiguero simplemente y me explicaba la organización de las hormigas y todo eso. Yo me admiraba de las cosas que sabía. Santiago Ramón y Cajal muere en Madrid en 1934, donde hace años que está instalado. Un prolongado proceso de arteriosclerosis cerebral ha ido minando su salud. Pero hasta el último día de su vida trabaja y escribe en la cama mismo. Su muerte y su entierro suponen un acontecimiento político y popular en España. Cajal ha logrado dar a conocer sus ideas y el reconocimiento de toda la comunidad científica del mundo. La última mitad de su vida estuvo plagada de éxitos que recompensaron el empeño sostenido en la investigación. Cajal fue un pionero, un visionario, y se dio cuenta de que solo siendo reconocido en el extranjero podría divulgar verdaderamente su labor y ayudar a despegar a la ciencia en España. En 1889 viajó a Berlín y, tras mucho insistir, convenció. Fue en el Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía. Rudolf Albert von Kolliker, una autoridad en histología, después de observar sus preparaciones al microscopio, quedó seducido por lo que vio. Y se convirtió en su mentor internacional. A partir de entonces, llovieron los premios. En 1906 le otorgaron el premio Nobel junto a Camillo Golgi, su opositor científico. De Golgi había aprendido un método de tinción que le habría de resultar fundamental. Privilegio de la fotografía,
como del arte, es inmortalizar las fugitivas creaciones de la naturaleza. Gracias a aquella, parecen revivir generaciones extinguidas, seres sin historia que no dejaron la menor huella de su existencia. Porque la vida pasa, pero la imagen queda. Pasión por la fotografía es lo que emanan las palabras de Cajal, y esta, junto con el dibujo artístico, saciarán su sed de belleza, proporcionando poesía y emoción a su visión del mundo y de la ciencia. De niño, Cajal descubre en un sótano oscuro que la luz que se filtra por un minúsculo orificio proyecta sobre la pared opuesta una imagen invertida. Este fenómeno, la cámara oscura, fue descrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. Sirvió de instrumento a pintores y científicos, evolucionando hasta ser sometido a una pequeña e inmanejable caja, en cuyo orificio se instaló una lente para mejorar la definición de la imagen. Nace así la cámara fotográfica. La pintura es ficción, la fotografía se presenta como la reproducción de la realidad y como tal, también como tal reproducción de la realidad nutre a la ciencia y basa a la ciencia en sus principios. La reducción de la cámara no fue la única dificultad que tuvo que solventar la fotografía. Desde el siglo XV se habían efectuado algunas tentativas para atrapar y fijar la imagen, aprovechando la fotosensibilidad de las sales de plata. Si bien el gran salto se da en 1839, cuando surge el daguerrotipo. Ideado por el pintor francés Louis-Jacques Mendes Daguerre, este nuevo sistema fija la imagen a una placa de plata en la que confluyen el positivo y el negativo. Los siguientes avances se centrarán en independizar el negativo y lograr múltiples copias de cada imagen fotográfica. De este modo aparece en 1841 el calotipo, el primer sistema que, partiendo de una matriz donde se fija la imagen con sus valores tonales invertidos, o negativo, se positiva, volcándose en papel tras una nueva inversión de tonos. Progresivamente, las limitaciones técnicas de los primeros tiempos se superan cuando el papel húmedo del calotipo es desbancado por las placas de gelatino-bromuro en la década de 1870. Por primera vez, el fotógrafo se independiza del laboratorio y del cuarto oscuro como condición del acto fotográfico, creándose una floreciente y rentable industria de suministro de placas y servicio de revelado. A ello hay que añadir que las nuevas placas permiten tomas con exposiciones inferiores a un segundo. Aparece así la instantánea, y el ojo fotográfico comienza a viajar en busca del movimiento, la espontaneidad y el instante. Es decir, le gustaba fotografiar, pero al mismo tiempo le gustaba investigar, le gustaba mejorar, le gustaba siempre y le vemos siempre en toda su vida que la fotografía es, que aunque va mejorando los procesos fotográficos, él también le gusta ir mejorando. Él en su biografía, en su autobiografía, dice que preparaba las placas fotográficas al gelatino-bromuro y él mismo dice que las mejora, que las mejoró. Si en aquella ocasión hubiera topado yo con un socio inteligente y en posesión de algún capital, habríase creado en España una industria importantísima y perfectamente viable. Por desgracia, absorbido por mis trabajos anatómicos y con la preparación de mis oposiciones, abandoné aquel rico filón que inopinadamente se me presentaba. Antes que él, otro médico español con el que Cajal mantiene un intercambio de información científica y fotográfica, el catalán Jaume Ferran i Clua, descubridor de la vacuna del cólera, pierde también la oportunidad de explotar el mismo filón. En el año 1879, 8 años después de la invención de las placas secas de gelatino-bromuro, Ferran e Innocent Pauli publican La instantaneidad de la fotografía, en la que presentan algunas mejoras en la emulsión gelatino-bromuro. La obra no pasa desapercibida, especialmente al fundador de la casa Kodak, Eastman Kodak, de quien se dice se vale de la misma para demostrar que la emulsión que pretendía patentar la casa Jung, competidora de Kodak, había sido ya descrita por Ferran y Pauli. De igual modo, tanto Ferran como Cajal van a buscar en sus fotografías la ilusión de la tridimensionalidad. Esta cámara lo que hace es hacer dos fotografías iguales, lleva dos objetivos, y lo que hace es hacer
dos fotografías exactamente iguales, que después cuando se ponen sobre un soporte binocular, por un efecto óptico, lo que vemos es la fotografía en relieve. A Cajal le encantaban hacer ese tipo de fotografías. Utilizaba una cámara parecida a esta. Son principalmente escenas cotidianas y de ambiente que retratan a las gentes de su pueblo y a la España de la época. Destacan también los reportajes fotográficos que Cajal realiza durante sus viajes, científicos y de placer, a Londres, Nueva York, Venecia, así como el gran número de autorretratos realizados tanto en este sistema como aplicando algunas curiosas innovaciones. Como divertimento también había las microfotografías. Sí, existen unas... se hizo fotografías microscópicas, es decir, en un portaobjetos. Se hizo un autorretrato que es del tamaño de una gotita quizás de 1 o 2 milímetros. Que se la hizo con el microscopio, utilizando el microscopio como cámara fotográfica. Y el portaobjetos como soporte de la placa, de placa fotográfica. Y únicamente puede verse esta fotografía a través del microscopio. Claro, porque es una fotografía microscópica. Además de este microscópico autorretrato que efectúa como juego, Cajal recurre a la fotografía para testimoniar ante la comunidad científica la veracidad de sus observaciones y, en el caso de la estereoscopía, recrear la estructura tridimensional del sistema nervioso. En 1900 se nombra a Cajal presidente honorario de la recién creada Sociedad Fotográfica de Madrid, la primera de sus características que se funda en España. Es entonces cuando inicia la publicación de una serie de artículos en la revista La Fotografía, órgano de la sociedad, que culmina en 1912 con La Fotografía de los Colores, libro donde divulga los principios y reglas de esta práctica fotográfica. La fotografía iba evolucionando continuamente y Cajal evolucionaba con la fotografía, innovaba él mismo. Este libro es un compendio de todos los procesos fotográficos en color del momento, desde la invención de la fotografía hasta 1912, que es cuando se publica este libro. Entre el juego y la ciencia, Cajal propone sustituir en el procedimiento de Lumière, donde se utilizan gránulos de almidón teñidos, el uso de una bacteria, Staphylococcus aureus. Su obra fotográfica son bodegones, sujetos inmóviles y autorretratos. La fotosensibilidad de las sales de plata, que atrapa las imágenes de la cámara oscura, va a demostrar de igual manera su eficacia para la observación de objetos translúcidos, como son los tejidos y las células. Para llegar a ver la estructura celular, la técnica microscópica ha evolucionado, desde su origen a finales del siglo XVI, tanto en lo que se refiere a la óptica del instrumento, como a la preparación de la muestra, a fin de obtener imágenes claras y contrastadas. Se debe cortar la muestra con delicadeza, tan fino que el grosor sea el de una sola capa de células. Pero la delgadez conlleva transparencia, y para observar tanto el exterior celular como los distintos orgánulos internos hay que colorearlos. Así, cualquier órgano animal o vegetal puede teñirse con colorantes naturales, o bien ser impregnado con metales como la plata, que nos revelan lo escondido, esta vez no en la cámara oscura, sino en el tejido de la vida. En el caso del estudio del tejido nervioso, es el médico italiano Camillo Golgi quien desarrolla en 1873 el primer método de impregnación con plata que permite visualizar con claridad la estructura neuronal. Si bien dicha técnica pasará desapercibida durante más de 15 años por la comunidad científica hasta su redescubrimiento a finales del siglo XIX. Por su parte, Cajal conocerá la eficacia del nuevo método durante una visita a la Sociedad de Histología Española en el año 1877, cuando prepara su doctorado. Es allí donde el médico y psiquiatra Luis Simarro Lacabra le muestra unas preparaciones teñidas según el proceder de Golgi, que él mismo utiliza y modifica para sus investigaciones, y que resalta detalles del tejido nervioso nunca vistos hasta entonces. Simarro, que después va a llegar a ser catedrático, el primer catedrático de psicología experimental en Madrid, trabaja en histología, fundamentalmente en histología
cerebros de rana y de otros animales, y por otro lado, y de manera importante, va desarrollando y perfeccionando técnicas de detección y técnicas de preparación histológica. Cuando Cajal vio de visu las preparaciones, y dijo, bueno, se quedó impresionado, y dijo, bueno, pero ¿cómo es que no ha habido una revolución científica? ¿Cómo la gente pues prácticamente nos ha echado a la calle, los científicos, diciendo, qué maravilla que como no estamos trabajando con este método desde hace muchos más años? El método de Golgi, conocido como la reacción negra, se basa en el endurecimiento de los elementos del sistema nervioso al entrar en contacto con el bicromato potásico durante varios días y su posterior impregnación con nitrato de plata. La gran ventaja del método de Golgi es, por suerte, solamente tiñe algunas células. Si todas las células de una parte pequeña del sistema nervioso, que está formado por miles de millones de neuronas, se tiñeran a la vez, se formaría una especie de maraña. Entonces sería imposible ver qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? En manos de Cajal, el método de Golgi supuso un cambio radical en la historia de la neurociencia. El sustancial cambio que produjo este método se entiende al compararlo con otras tinciones anteriores, como la utilizada por Evangelista Purkinje para describir las células del cerebelo. Estas, que parecían consistir únicamente de un cuerpo celular alargado, a la luz del nuevo método, desvelan la riqueza de sus ramificaciones, cuya extensión y orientación es clave para el funcionamiento del córtex cerebelar. A la perseverancia de Cajal en observar hasta el mínimo detalle, hay que añadir una nueva estrategia diseñada por su ingenio investigador: el uso de tejido embrionario, que simplifica seguir el hilo de las conexiones nerviosas por su menor cantidad. Gracias a ello, pocos años más tarde, formula una nueva teoría de la neurona contraria a la entonces conocida como teoría reticular, enunciada por Joseph von Gerlach y seguida por Golgi y la mayoría de científicos de la época. Desde muy antiguo los médicos, los científicos se preguntan el ser vivo de qué está compuesto, y entonces las respuestas a lo largo de los siglos han sido muy diversas. En tiempos de los hipocráticos se pensaba que el ser vivo estaba formado por unos humores. Luego, en el mundo moderno, empiezan a verse unas fibras y se dice que el ser vivo está compuesto de fibras. Pues bien, a partir de 1800 más o menos empiezan a encontrarse unos corpúsculos que se irán llamando células, y empieza a explicarse el ser vivo como compuesto por esas células. Esas células se van descubriendo en distintos tejidos del ser humano, pero faltaba encontrar esas células en el sistema nervioso. Pues bien, lo que hace Cajal es encontrar esas células y, en una dura batalla contra los que pensaban que el sistema nervioso era distinto, demostrar que también estaba formado por células. En aquellos tiempos, la teoría más aceptada por la comunidad científica era la teoría reticular, por la cual las células nerviosas se conectaban, o sea, se comunicaban entre sí y formaban una red. A través de sus prolongaciones dendríticas o axonales, era toda una red continua. Y los cuerpos neuronales, los somas, tenían una función solamente nutritiva. Bajo el microscopio, Cajal ve unidades diferenciadas y formula la hipótesis de que la red neuronal la constituyen células independientes, que son la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. La neurona tiene una independencia física, genética y metabólica. Cerebro, médula espinal y terminaciones sensoriales forman el tejido nervioso. Millones de neuronas, nombre con el que el histólogo Willem Waldeyer bautiza en 1891 a la célula nerviosa, conforman este tejido. Su estructura típica consiste en un cuerpo neuronal o soma, en el interior del cual se encuentra el núcleo celular, un conjunto más o menos extenso de finas dendritas y un ancho axón, de longitud variable, que parte del soma y se extiende hasta la neurona contigua. Las dendritas constituyen la característica más sobresaliente de las neuronas. En aquel tiempo fue Sherrington, que también luego fue Premio Nobel de Medicina y Fisiología, el que demostró lo que eran las conexiones sinápticas, y de ahí vino el nombre de sinapsis, que significa en griego beso, contacto, ¿no? Y eso fue basado también, pero era basado también en los estudios de Cajal. Cajal hablaba de que esto había una discontinuidad y tenía que haber algo de aquí a aquí, ¿no? Entonces Sherrington lo que vio
era que un estímulo eléctrico producía una liberación y luego se vio que era liberación de neurotransmisores y que producía un efecto posináptico, ¿no? Pero fue necesaria luego la microscopía electrónica en la década de los años 1950 y los 1960 para demostrar que lo que Cajal tenía razón, que las axones terminaban en una terminación que se llama axónica y que forma un contacto, ¿no? Pero un contacto que hay una separación física entre las neuronas. La sinapsis alude a la vez a un mecanismo de transmisión y a una estructura. La señal eléctrica que recorre una neurona alcanza el botón terminal. Este elabora un mensajero químico o neurotransmisor que se libera al reducido y exclusivo espacio sináptico, donde se difunde hasta alcanzar la membrana de la siguiente neurona, que genera un nuevo impulso eléctrico. ¿Cuál fue la diferencia entre Cajal y otros investigadores? Pues Cajal era la genialidad, veía de una forma distinta a los otros investigadores. Cajal formula también otra innovadora hipótesis basándose en la estructura neuronal, la ley de la polarización dinámica, que establece la dirección del flujo nervioso, demostrando que cada senda nerviosa es siempre una línea de tráfico de una sola dirección, y que la dirección es siempre e irreversiblemente la misma. La información fluye desde las dendritas al cuerpo neuronal, y de este hasta el axón, que comunica con la neurona siguiente. La neurona está tan especializada en la transmisión de información que ha dejado de lado funciones vitales para una célula, como son protección frente a infecciones o los sistemas de sostén. Para solventar esa fragilidad, las neuronas se han rodeado de un conjunto de células de apoyo, las llamadas células de la glía, que Cajal tuvo ocasión de observar y describir gracias a otra técnica de impregnación. Los resultados de estas investigaciones se publicarán entre 1899 y 1904 en una monumental obra titulada Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, en la que se sientan las bases de la arquitectura anatómica del sistema nervioso para el futuro desarrollo de la neurología. Por eso Cajal tocó todos los temas que actualmente se están realizando en neurociencias, que es la plasticidad, la degeneración del sistema nervioso y regeneración, la estructura y función. Tras obtener el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, Ramón y Cajal seguirá utilizando el método de Golgi como herramienta clave a la hora de observar la enorme variedad de morfologías y tamaños de las células neuronales. Definirá la estructura del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, clasificando los distintos tipos de neuronas. Profundizará en el estudio de las redes de neuronas sensoriales, en especial las de la retina y los bulbos olfativos. En concreto, describirá los diferentes tipos celulares por los que transita el impulso nervioso, desde la recepción de la sensación luminosa en los fotorreceptores hasta los centros de procesamiento en los ganglios y el cerebro. Posteriormente se dedicará a investigar en profundidad la degeneración del sistema nervioso y la capacidad de las neuronas para regenerarse. Publica sus resultados entre 1913 y 1914. O sea, realmente que en el cerebro adulto ya no exista neurogénesis, aquí no se produzcan nuevas neuronas, eso es lo que Cajal asumía como se asumía hasta hace poco todo el mundo. Él habló, por ejemplo, por primera vez, habló de la plasticidad neuronal, hablaba de la gimnasia cerebral. Decía que aquellas zonas del cerebro donde se utilizaban más producía cambios en la estructura de la misma y que gracias a ese ejercicio pues mejoraba esas conexiones y hacía que el individuo fuera más inteligente, más capaz. Hoy en día podemos ver cómo crecen los axones, uno de los grandes temas de estudio del desarrollo y migración neuronal que ya apuntó Cajal, quien descubrió y bautizó como conos de crecimiento a las pequeñas expansiones o espinas en que terminan los axones. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. He aquí un capital, grande o pequeño, que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado, en cambio, el inestimable privilegio de modelar, ramificar y complicar las expansiones de esos elementos, como si dijéramos de los hilos telegráficos del pensamiento.
Al comienzo del siglo XX, Cajal es una figura de reconocido prestigio internacional. Y ahora mismo, después de los estudios de Cajal, se conocen a varios morfólogos y anatomistas españoles, histólogos. Tello, Fernando de Castro, todos son grandes investigadores. Creó una escuela que es ampliamente reconocida en todo el mundo. Además de Nicolás Achúcarro, el discípulo más directo de Cajal, que murió muy joven, destaca Pío del Río Ortega por la fecundidad de su obra, en la que junto al resto de investigadores de la escuela histológica completará la descripción del sistema nervioso, en especial lo referente al estudio de la neuroglía. A la muerte de Achúcarro, Río Ortega toma la dirección del Laboratorio de Histología Normal y Patológica, que comparte espacio físico con el que dirige Cajal. Sin embargo, las relaciones entre sus miembros y directores no son buenas y empeoran a raíz de la descripción por parte de Pío Ortega de un tercer elemento del sistema nervioso, la microglía. El estudio de esas células de la neuroglía que Cajal ya había intuido, había empezado a describir, lleva a un problema de prioridades, de descubrimiento. ¿Qué pasa siempre en la ciencia? Realmente en la ciencia no hay un gran genio que descubra la maravilla, el sol. Realmente la ciencia se hace en equipos, en grupos, en interacción de distintos sabios o grupos de sabios, y aquí pasa algo semejante. Realmente hay una interacción entre las dos escuelas. Pero al parecer Cajal pensaba que tenía prioridad sobre Río Ortega, y entonces parece que Cajal miró con menos afecto a Río Ortega que antes lo hacía, y Río Ortega tiene que cambiar de laboratorio. Aunque abandona la dirección de su laboratorio en 1920 y este es trasladado a las dependencias de la residencia de estudiantes, donde se hallan intelectuales como Federico García Lorca, Pío Ortega sigue mostrando un gran respeto por su maestro, como lo demuestra su libro El maestro y yo. De él no solo hereda la metodología argéntica, sino también el gusto por el dibujo y el sentido estético en sus ilustraciones histológicas. Podríamos comparar algunos de sus dibujos con algunas de las pinturas de Miró, en el sentido que hay una gran imaginación, con la diferencia de que aquello no es imaginario, sino que es una realidad puesta de manifiesto con la metodología utilizada. Hace años oí a Severo Ochoa, en una presentación de un libro relacionado con Cajal, que decía que la Escuela Histológica Española es una maravillosa combinación de arte y ciencia. En este sentido, la Escuela Histológica Española nace no solo dentro de la tradición científica, sino dentro de una tradición pictórica española de primera importancia. El realismo español, la capacidad de los pintores españoles por reflejar la realidad, llega en sus últimas consecuencias a la Escuela Histológica Española. La obra de Cajal y de su prestigiosa Escuela de Neurohistología seguirá aportando muchos éxitos a la ciencia española y sentará las bases del enorme desarrollo que han tenido las ciencias del cerebro en nuestros días. Y esas son las razones. ¿Por qué todavía Cajal, sus teorías y sus ideas sobre el sistema nervioso siguen estando vivas? El cerebro humano es un universo formado por más de 100.000 millones de neuronas, el mismo número que las estrellas de la Vía Láctea, contenido en apenas 1,5 kilos de materia grasa. Probablemente sea tan complejo que nunca llegue a comprenderse a sí mismo. Sin embargo, la ciencia no deja de intentarlo. El cerebro del recién nacido contiene todas las neuronas que necesita de adulto. Aún no están maduras, pero a partir de entonces, las conexiones entre ellas se crean a gran velocidad, dando lugar a circuitos cada vez más complejos. Con tan solo unos meses de vida, un niño puede sentir emociones básicas como la ira o el miedo. Otras las aprende observando a los padres. Al 1 año y medio, el niño comienza a hablar y es capaz de reconocerse frente al espejo. A los 3 años empieza a almacenar recuerdos. El cerebro llega a su máxima plasticidad en la infancia. Hipotéticamente, a una edad temprana, se le puede extraer un hemisferio cerebral entero
y el otro que queda se reorganizará para cumplir las tareas de las dos mitades. Ese hemisferio conseguirá incluso desarrollar funciones propias del lado que falta. A partir de los 6 años, las conexiones neuronales se estabilizan e incluso disminuyen. En el cerebro adulto, cada uno de los dos hemisferios se encarga de diferentes tareas. El izquierdo es calculador y se guía por la lógica. Se ocupa de las cosas prácticas y de la comunicación verbal. El derecho, en cambio, se deja llevar por las emociones. Es sensible al llanto y a la música y a las percepciones espaciales y táctiles. Hombres y mujeres los utilizan de manera diferente. Mientras ellas suelen utilizar ambos lados simultáneamente, ellos tienden más a decantarse por un único lado según la situación. En la práctica, las mujeres son mejores en el lenguaje y en la generación de ideas. Tienen más empatía y capacidad de cooperación. Los hombres, en cambio, razonan mejor en matemáticas, tienen más puntería y se orientan mejor. Los procesos complejos como el pensamiento, el habla, el oído o la vista se deben a millones de neuronas que se activan en distintas zonas del cerebro. ¿Son las conexiones nerviosas, por tanto, las que mandan sobre la mente humana? Ramón y Cajal descubrió que la conducta humana es capaz de modificar los circuitos neuronales. ¿Somos acaso nosotros los responsables del funcionamiento de las neuronas? Un siglo más tarde, esta cuestión continúa en el aire, pero sirve para constatar el inmenso poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre el funcionamiento de nuestro organismo. Está comprobado que el estrés altera las hormonas y puede deprimir nuestras defensas ante las infecciones, y que es mucho más fácil resfriarse cuando se está triste que cuando se está alegre. Las emociones, por tanto, tienen una importancia enorme para el bienestar general. Ellas son las que nos mantienen vivos y nos permiten crecer y desarrollarnos. Por lo tanto, han tenido un papel clave en la supervivencia de la especie. El hombre del nuevo milenio se ha dado cuenta de la importancia de sentirse feliz, ya que está inmerso en una sociedad en la que cada vez somos más capaces de resolver cuestiones técnicas, pero va disminuyendo nuestra capacidad para afrontar problemas afectivos. Tradicionalmente se cuantificaba la inteligencia a partir de las habilidades matemáticas y lingüísticas. Esta definición ha perdido fuerza y los expertos apuestan por una variedad de inteligencias que se combina en cada individuo: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal, personal, naturalista y existencial. De entre todas ellas prima la emocional. No se trata de generar seres inteligentes que buscan conocer por conocer, sino que quieren saber para ser felices. Estas serán las herramientas intelectuales que permitirán al individuo del siglo XXI desenvolverse mejor para lograr tanto el éxito personal como el profesional. Ante este panorama, la división entre razón y corazón deja de tener sentido. De hecho, los investigadores han descubierto recientemente que existe una zona en la corteza prefrontal que participa tanto en los circuitos que regulan nuestra inteligencia emocional como en los que se encargan de decidir cuestiones puramente lógicas. Otros estudios en el campo de la fisiología están aportando resultados sorprendentes. En un experimento con ratas que fueron enviadas al espacio, las madres que sobrevivieron al viaje sufrieron alteraciones cerebrales y abandonaron a sus crías. ¿Podría un ambiente extraño cambiar nuestra manera de sentir? Por el momento, lo único que se sabe a ciencia cierta es que el sistema límbico, situado en la parte más profunda del cerebro, es el responsable de que sintamos determinadas emociones ante las percepciones y pensamientos que se suceden en nuestro cerebro. Es aquí donde se alojan las raíces de nuestra conducta. En el sistema límbico se aloja también otra característica fundamental de la mente humana, la memoria. Sin ella no podríamos realizar ningún acto en nuestra vida cotidiana. Cuando vemos a alguien por primera vez, por ejemplo, nuestro cerebro compara su cara con todos los rostros que hemos visto antes.
De esta manera lo reconoceremos en el futuro, cuando se contraste su recuerdo con el de los demás en solo algunas milésimas de segundo. Los recuerdos se memorizan en 3 fases. Primero, la información recibida debe ser etiquetada como interesante. Después pasa a ser memoria de corto plazo, que es la que nos permite recordar, por ejemplo, el nombre de la persona que nos acaba de presentar. Dura solo 30 segundos. Para que el recuerdo pase a ser memoria de largo plazo, la información debe repetirse varias veces. Este tipo de memoria es la que nos permite recordar hábitos y habilidades, así como hechos acontecidos en el pasado. Su capacidad resulta ilimitada. La hipnosis y las drogas han permitido estudiar durante los últimos años su carácter permanente y la inmensa cantidad de datos que recordamos sin saberlo. Pero la memoria no es una simple biblioteca donde se guarda todo, tal y como lo percibimos, sino que es un proceso creativo. Se guardan, además de las percepciones, los sentimientos internos que las acompañan, e incluso puede participar nuestra imaginación. El conjunto de experiencias almacenadas en el cerebro es la marca de nuestra identidad. Si fuéramos una mosca de la fruta o una babosa marina, los científicos podrían hacer maravillas para aumentarnos la memoria. Con los humanos, en cambio, no pasa lo mismo. Con el estudio de las redes neuronales, quizás podamos aumentar nuestras capacidades para recordar y curar enfermedades como el Alzheimer. El resultado práctico de nuestros recuerdos y nuestra manera de sentir y actuar es la personalidad. Un árbol con múltiples ramas que comienza a formarse desde muy temprana edad y va estabilizándose poco a poco. El código genético es el punto de partida para la construcción de la personalidad. Después, el cerebro tiene que desarrollarse en un ambiente cuya influencia será crucial para su futuro. Prueba de ello son los estudios realizados con gemelos que con la misma carga genética desarrollan personalidades diferentes. Nuestra personalidad alberga nuestras facetas más nobles y también las más oscuras, y por tanto describe lo más humano del ser humano. Mientras dormimos, nuestro cerebro aprende gracias a los sueños que se encargan de ordenar y seleccionar la información recibida durante el día. Esta actividad nos permite asimilar todo lo acontecido mientras estábamos conscientes. Tras una noche, en cada cerebro han variado muchas sinapsis, por tanto nuestra mente va cambiando día a día. El conocimiento profundo de la actividad cerebral durante el sueño se ha conseguido gracias al sistema de tomografía de emisión de positrones, o PET. Al paciente se le inyecta por vía intravenosa una solución con un elemento ligeramente radioactivo. El marcador ilumina las áreas del cerebro que se activan durante un proceso mental, lo que permite identificar las zonas implicadas en cada actividad cerebral. Posee una resolución de imagen asombrosa, menos de 1 milímetro. Una persona normal pierde unas 1000 neuronas al día a partir de los 20 años. Algunas personas sufren esta pérdida de manera acusada. Son los afectados por las enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Pero en los últimos años se abren nuevas esperanzas de tratamiento. A pesar de que parece improbable la regeneración neuronal en la corteza cerebral, no hay duda de que otras partes del cerebro son capaces de transformar células madre propias en neuronas adultas. Esto ocurre, por ejemplo, en zonas afectadas por estas enfermedades. Este descubrimiento podría dar entrada en un futuro próximo a terapias regeneradoras de tejidos cerebrales. Hoy en día, las investigaciones en biología molecular están comenzando a descubrir las bases genéticas del Alzheimer y Parkinson. Y la neurobioquímica, ciencia que estudia los más de 20 neurotransmisores o moléculas implicadas directamente en la conexión entre neuronas, parece que también puede aportar datos importantes en el estudio de estas y otras anomalías. Hace solo 30 años que se generalizó en los hospitales el uso de la tomografía computerizada por rayos X, técnica conocida como escáner, que obtiene imágenes del cerebro en 3 dimensiones y se utiliza para el diagnóstico de tumores y lesiones en el cerebro. Mediante la resonancia magnética nuclear se obtienen imágenes donde los diferentes colores indican las diversas densidades de los tejidos explorados. El paciente es sometido a un ligero campo magnético que es captado por el ordenador y este forma imágenes de los distintos cortes explorados. Con la resonancia se obtienen imágenes tridimensionales de gran precisión. Las llamadas enfermedades del alma, sobre todo la depresión y la ansiedad,
Los accidentes cardiovasculares y los tumores también se beneficiarán de estos avances. Además, las técnicas basadas en ultrasonidos permitirán eliminar tumores y dañar el tejido sano con una precisión de medio milímetro. Y en el futuro es probable que las lesiones neuronales causadas por los infartos cerebrales puedan ser corregidas en los quirófanos. De momento, los cirujanos extirpan tumores y reparan otras lesiones cerebrales a través de orificios tan pequeños como un ojal. Las más recientes investigaciones en torno a la robótica y a las redes neuronales pronostican que neuronas y chips formarán parte de un todo. Dentro de unos años, el cerebro humano podrá dirigir robots con la misma facilidad con la que ahora nuestro sistema nervioso maneja el cuerpo con el que hemos venido al mundo. Y quién sabe si llegará un día en que podrán incluso transferirse los recuerdos y los afectos, en suma, la identidad humana, a una tarjeta de memoria. Las expectativas parecen no tener límite. Ramón y Cajal decía que, mientras el cerebro sea un misterio, el universo en el que vivimos también será un misterio, puesto que es nuestra mente quien lo elabora. Y justo ahora estamos empezando a desentrañar los enigmas que esconde. Bueno, este es el final, o casi el final, de las redes neuronales y de Ramón y Cajal. Rolf, vamos a ver, tú has visto conmigo... Y ahora fijémonos en la última parte de este reportaje. Ya sé que los científicos decís que, bueno, que la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Pero, oye, este futuro habrá gente a quien le aterrorice, ¿no? ¿Sabemos a dónde vamos realmente? O sea, ¿qué pasa con el cerebro? Sí, esto es una pregunta interesante, porque, claro, la ciencia posiblemente tenga unos límites y es perfectamente pensable que los límites vengan precisamente en las neurociencias. Al fin y al cabo, nuestro cerebro es un sistema limitado, muy complejo, extremadamente complejo, pero finito. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la consciencia? Nosotros tenemos una idea individual de lo que somos como persona, como individuo, una idea subjetiva. Pero podremos analizar eso científicamente, es decir, lo podremos analizar desde fuera, de forma objetiva. Yo podré estudiar desde fuera el sentimiento de individuo que tienes tú. No está en absoluto claro. Quizás sean conceptos que solo tienen un valor subjetivamente. O, por ejemplo, también otro aspecto en el que no sabemos hasta dónde llegaremos es si tenemos libre albedrío. Al fin y al cabo, nosotros somos un procesador de información. El cuerpo humano, el cerebro, es un procesador de información. Nos entra información, una parte que la tenemos vía el código genético y otra que nos entra por los sentidos a lo largo de la vida y nuestras experiencias. Todo eso se procesa y al final, con todo eso, ¿somos libres de decidir o está determinado? O, como dicen algunos científicos, que hay aspectos de la mecánica cuántica que juegan un papel, el azar, el indeterminismo. Hay un aspecto de azar, pero si hay un aspecto de azar, ¿también eso realmente es libre albedrío? ¿Esto lo sabremos? No lo sé. Estos son los temas en los que a lo largo del siglo XXI, sin ninguna duda, se trabajará muchísimo y quizás estemos entonces llegando precisamente a los límites de la ciencia.